Buenas noches, nuestro equipo conformado por Stephanie Reina, Alejandra Machuca, Carlos Ramírez y Denise Aguirre, quien les habla, presentaremos el paper Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo, una investigación empírica realizada por dos economistas, Robinson, un doctor en ciencias políticas, y publicada en el 2001 por el American Economic Review. ¿Cuál es el efecto de las instituciones actuales en el desempeño económico actual? Esta es la pregunta de investigación que plantean los autores para los países que fueron colonias europeas. Los autores consideraron relevante la investigación al observar las grandes diferencias en el ingreso per cápita de países como Corea del Sur versus Corea del Norte, Alemania Oriental versus Alemania Occidental. Y se plantearon la hipótesis de que las diferencias en el ingreso podían estar relacionadas con los diferentes tipos de instituciones en cada país. Además, consideraron que faltaban estimaciones confiables del efecto de las instituciones sobre el ingreso per cápita. En cuanto al contexto, el estudio plantea una teoría sobre las diferencias institucionales en países que fueron colonizados por europeos entre el siglo XVII y XIX. En los lugares donde los europeos se enfrentaban a altas tasas de mortalidad, ellos no podían asentarse y tenían más probabilidades de crear instituciones de extracción. Los autores aprovechan las diferencias en las tasas de mortalidad europeas para estimar el efecto de las instituciones en el desempeño económico. El aporte a la literatura que hace el paper es que ofrece una estimación confiable sobre el efecto de las instituciones en el desempeño económico y que utiliza la mortalidad en las colonias como un instrumento más creíble para el origen de las diferencias institucionales en cada nación. En cuanto a la teoría del cambio, se puede decir que las instituciones generan un mejor desempeño económico, siempre y cuando éstas garanticen derechos de propiedad privada, controles contra el poder del gobierno y generen así una actividad productiva mayor. El programa que plantea el paper es la asignación de un nivel promedio entre 0 a 10 a cada país de proteccionismo versus expropiación. Esto quiere decir que el nivel promedio de 0 asignado a un país representa un mayor nivel de instituciones de expropiación y un nivel promedio de 10 representa instituciones más proteccionistas en ese país. Proteccionismo versus expropiación es una medida válida de las instituciones actuales, ya que el paper evalúa las diferencias institucionales en los diferentes tipos de Estado. Proteccionismo versus expropiación, es decir, las instituciones, es una variable endógena. En cuanto a la variable de resultado y a las variables de control, podemos observar en la tabla que tenemos como variable de resultado el logaritmo de GDP per cápita en 1995 y entre las variables de control tenemos el logaritmo de la mortalidad de los colonos, tenemos los asentamientos de los europeos en 1900, entre otras. Estos datos para todo el mundo, o sea, 163 países, y para la base de datos con la cual trabaja el programa, con la cual trabaja la evaluación, que son 64 países que fueron colonias europeas. Los autores parten de tres premisas principales para seleccionar su instrumento. La primera, hubo diferentes tipos de políticas de colonización. En el extremo, los estados extractivos, donde se buscaba extraer la mayor cantidad de riqueza en el menor tiempo, no otorgaban derechos de propiedad y además eran explotados por las condiciones estatales. En el otro extremo estaban las colonias neo-europeas, donde trataron de replicar las mismas instituciones de los países europeos, como sucedió en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. La segunda, la estrategia de colonización dependía de la probabilidad de asentarse, donde aportaban altas tasas de mortalidad, se establecían estados extractivos, y donde no, pues consideraban la posibilidad de asentamiento y ponían instituciones con mayor beneficio social. La tercera, los estados coloniales y las instituciones persistieron aún después de la independencia. Así se concluyó que la mortalidad en los asentamientos coloniales era la mejor herramienta para extraer la variación del tipo de instituciones en cada país. Es decir, la variación exógena está dada por la mortalidad en los asentamientos, que como se puede ver en esta gráfica tiene una relación inversa con el desempeño económico actual y en los países
países que fueron colonia europea. Es decir, que quienes tuvieron mayores tasas de mortalidad ahora tienen un peor desempeño económico. En cuanto a la metodología, la mortalidad de los asentamientos es el instrumento para las instituciones actuales. La relevancia del instrumento se ve justificada por el siguiente mapa, donde la mortalidad en los asentamientos definió si era viable asentarse en ese territorio o no. Y acorde con esto, se establecían el tipo de instituciones, extractivas o no, instituciones que perduraban en el tiempo y definieron las instituciones que hay en la actualidad. La exogeneidad, en cambio, era amenazada por la idea de que la mortalidad en los asentamientos tuviera un efecto directo sobre el desempeño económico actual, el cual no actuara a través de instituciones mediante el mecanismo explicado en el mapa de relevancia anterior. Para probar la relevancia, se corrieron estos tres modelos, verificando que cada uno de los efectos expuestos en el mapa de relevancia era soportado por los datos. Por ejemplo, las columnas 1 a 4 tienen los resultados de Executive y Democracy como proxies de instituciones tempranas, tratando de explicar que la proxy de instituciones actuales, y confirma la hipótesis de la relación entre estas dos. Y así con las demás, las cuales por cuestiones de tiempo dejamos a ustedes el ejercicio de analizarlas. Los investigadores emplearon dos estrategias para justificar la exogeneidad. Primero, investigaron cuándo las instituciones tienen un efecto comparable en el ingreso al controlar por variables posiblemente correlacionadas con mortalidad y resultados económicos, pero finalmente no revierten los resultados. Segunda, exploraron otros caminos en que la mortalidad podía afectar el desempeño económico. Se hicieron pruebas de sobreidentificación, incluyendo nuevas variables instrumentales como migración a las colonias e instituciones tempranas. Pero los resultados siguen soportando la exogeneidad. En cuanto a los resultados, en esta tabla podemos ver la regresión original por MCO, es decir, aquella con el problema de endogeneidad, donde directamente se hace una regresión de desempeño económico contra la proxy de instituciones, y cuyo efecto se encuentra alrededor de 0.5. En particular, los R cuadrado muestran que la viabilidad explicada del ingreso per cápita está por encima del 50%. En general, los efectos de las instituciones sobre el desempeño económico se encuentran alrededor de 0.5, incluso al cambiar la variable dependiente por el logaritmo del producto por trabajador propuesto por Hall y Jones. También vemos que en todas las estimaciones el efecto es significativo al 1%. Al incluir los controles por continente, también se ve que los países africanos son 90 puntos logarítmicos, aproximadamente el 145% más pobres, incluso después de tener en cuenta el efecto de las instituciones. Es importante destacar que al corregir por la variable instrumental, el efecto de las instituciones sobre el ingreso per cápita aumenta casi a 1.0 en promedio, en todas las estimaciones, desde 0.58 al excluir las colonias africanas hasta 1.28 sin los neoeuropeos. También se incluye la latitud como proxy del clima en este país, por ser una variable muy nombrada en la literatura. En conclusión, la inclusión del instrumento permite evidenciar que el efecto real de las instituciones es aproximadamente el doble del efecto originalmente estimado por MCO. Las colonias donde los europeos se enfrentaron a tasas de mortalidad más altas hoy son sustancialmente más pobres que las colonias que fueron socialmente amigables. Además, la validez del instrumento requiere que éste no tenga otro efecto sobre el ingreso actual, distinto al que se da a través de las instituciones. Y las diferencias en la experiencia colonial podría ser una fuente de variación exógena en las instituciones. Y efectivamente, el argumento se basó en las tres premisas de que los europeos adoptaron estrategias de colonización variables con diferentes tipos de instituciones. Las estrategias de colonización estuvieron determinadas por la probabilidad de asentamiento europeo, y las instituciones persistieron de cierto modo hasta el presente. Finalmente, tenemos dos críticas puntuales sobre el paper, y la primera es que no se tienen en cuenta variables de control como la inversión o producción en el desarrollo de las instituciones de las economías estudiadas. Y segundo, es que no profundiza en las causas de mortalidad de los colonos más allá de la malaria, la fiebre amarilla y las enfermedades que existían para la época. Muchas gracias.